Buenos días. Espérate, Joaquín. Joaquín, todavía Sí. no te hemos dado acceso a la gente que está en sala de espera. Venga, La damos en acceso, ¿eh? muy bien. Adelante, Joaquín. Buenos días, miembros participantes del Congreso Internacional EDO. Nos hemos reunido en la mañana de hoy para gestionar, con todos ustedes también, el simposium sobre la gestión del conocimiento intergeneracional. Como coordinador del mismo, daré algunas orientaciones de carácter general y luego, posteriormente, irán los diferentes ponentes haciendo sus intervenciones para finalmente establecer un debate a partir de las observaciones, comentarios, eventuales preguntas que quieran hacer y que pedimos hagan a través del chat del Congreso. Bien, el actual simposio, ¿de qué va? Básicamente, hemos de entender que las personas, con el tiempo, van acumulando conocimientos, experiencias, inquietudes, estrategias de trabajo. En definitiva, van llenando una mochila personal que les permite hacer mejor su trabajo, que les permite realizar con menos esfuerzo la actividad y cada vez de manera mejor. De alguna manera enriquecen ese bagaje desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional, social o de otras características con los años. Este bagaje, esta mochila, afecta a todos los ámbitos de la vida y, cómo no, a lo que tiene que ver con el contexto profesional. A partir de las actividades que uno ha hecho en su organización, a partir de las actividades que tenía propuestas u otras que ha ido generando, acumula un conocimiento. Y un conocimiento que le sirve para desenvolver lo mejor posible su trabajo y para actuar en el contexto de una determinada organización con sus propias funciones. El problema que surge es que a medida de los años este bagaje se va enriqueciendo y llega un momento que, de acuerdo con las normas sociales, debe haber una jubilación. Y muchas veces este conocimiento, que ha sido fundamental para el buen funcionamiento institucional, se puede perder. Y de hecho, en muchos casos se pierde. La pregunta que se plantea en el simposio es cómo podemos evitar que ese capital experiencial, ese capital intelectual, ese conocimiento existente no se pierda y pueda seguir aprovechándolo la organización de cara a lograr organizaciones que cada vez funcionen mejor, que cada vez aprendan. El simposium trabaja, por tanto, cómo trasladar ese conocimiento acumulado a las nuevas generaciones, cómo intercambiarlo, y en todo caso lo que se plantea es qué sabemos del tema, cómo se está haciendo y qué resultados se están obteniendo. Ya tenemos algunas ideas, hay experiencias, hay alguna aportación y en la práctica lo que se está haciendo se podría resumir en estos tres ámbitos que yo señalo. Por una parte, hay jornadas, publicaciones, plataformas, estudios que hablan de la temática. La revista del Gobierno vasco sobre administración pública tiene un número monográfico al respecto. Ha habido un congreso sobre el aprendizaje intergeneracional y existen también algunos artículos en diferentes medios de comunicación. No excesivos, pero sí existe una mínima literatura. En esta literatura podemos ver que se han emprendido una serie de actuaciones que hemos ido clasificando de alguna manera en estos tres tipos. Actuaciones de carácter paliativo, que en definitiva lo que buscan que es, delante de un problema que tiene una organización, rápidamente buscar remedio. Este carácter preventivo que podrían tener las organizaciones, que podría ser pues, lograr un relevo generacional progresivo, que no hubiera acumulaciones en determinadas edades, jubilaciones vinculadas a la renovación e innovación del puesto de trabajo, no siempre se hacen, porque los procesos organizativos siguen otras dinámicas y más si hablamos de la administración pública. Tenemos también acciones de carácter curativo, que en un momento determinado, delante del problema,
y gordo que vemos y que trataremos, se hacen planes de transición precipitados, proyectos intergeneracionales, flexibilización de contratos, etc. Y también existen, como no, otro tipo de acciones que lo que buscan que es planificar con tiempo las acciones que se podrían hacer. Y hemos visto también en la literatura y en las experiencias que hemos trabajado diferentes tipos de estrategias. Jornadas para intercambiar, la propuesta de mentores, la propuesta de mapas de conocimiento, del registro de la experiencia, la evaluación después de la acción, toda una serie de estrategias. Pero lo que no hemos visto es estas estrategias, cómo se combinan entre sí, cómo se vinculan a las actuaciones paliativas, preventivas o curativas que hemos dicho y sobre todo qué resultados se están obteniendo. En este sentido, el simposio quiere profundizar en estas dimensiones de las que tenemos poca información y en él participan 4 temáticas. Una primera temática que presentaré yo mismo, que son algunos elementos que tienen que ver con la necesidad de ese relevo intergeneracional de una manera, llamémosle, sistemática, organizada y efectiva, y a partir de allí 3 experiencias muy concretas. Una primera experiencia que tiene que ver con lo que se está haciendo en Girona, en la ciudad de Girona, a través de la Gerencia de Servicios Comunes de la Generalitat, que es una planificación de todo este proceso de intercambio generacional. Posteriormente hay la presentación más de una metodología de trabajo para las desvinculaciones y esta especie de contrato que presentan María y Eva Herrero del Ayuntamiento de Barcelona y por tanto también es una experiencia muy interesante. Y por último, la profesora María Jesús Comellas también explicará una experiencia de mentoría que se está desarrollando en las universidades y que intenta también aprovechar ese capital intelectual acumulado y vincularlo a las necesidades de la organización. Esperamos que a través de las reflexiones iniciales y a través de estas experiencias podamos conocer un poco la respuesta, qué es lo que está funcionando de todo lo que se dice y qué aspectos positivos podríamos destacar de todo eso que se comenta. Y dicho esto y hecha esta presentación general, yo haré esta primera introducción de carácter más teórico, extendiéndome un poquito más en algunas de las cuestiones que planteaba al principio del simposio. La primera cuestión es profundizar en este escenario que tenemos delante, que a veces intuimos, a veces precisamos con estadísticas y a veces no consideramos en todas las dimensiones. Este escenario tiene varias caras que intentaré resumirlas brevemente. La primera cara tiene que ver con la realidad social y laboral. Y la primera pregunta que ustedes tienen desarrollada en el material del Congreso es que la idea de ser mayor, que tradicionalmente se ha vinculado a la edad, ahora ya no tiene ningún sentido. Recientemente hemos visto las elecciones americanas que eligen a un presidente, se supone, si hablamos de Biden, de 77 años para dirigir una de las naciones más importantes del mundo. Por tanto, el ser mayor cada vez se vincula menos a la edad y se vinculan más a otras características que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el espíritu, con la actitud, con el interés por aprender, con el interés por ser útil, etcétera, etcétera. La separación que había de la edad ya no sirve. De todas maneras, si utilizamos este referente, porque es un referente que se maneja de manera habitual, allí les pongo algunos datos de lo que podría ser este escenario en los próximos años. La población española en la práctica se está envejeciendo. El promedio de edad ha ido pasando de los 33 años a los 43 en 2 o 3 décadas. Por otra parte, el porcentaje de población que tiene 65 o más años de edad también ha ido aumentando. ¿Cómo aumenta el efecto que esto tiene en las empresas? En el sentido de que, curiosamente,
Y en relación a lo que pasa en el contexto social, las empresas, más que acumular personas de edad avanzada, lo que hacen es prescindir de ellas. Se produce aquí un determinado bache entre el comportamiento social y la realidad social y la realidad en las organizaciones. Y esto mismo es un planteamiento que también afecta a una parte del público que sigue este congreso, que es la administración pública, que se plantea, bueno, qué puede pasar dentro de 10 años cuando ha habido un cambio generacional de un 50% como mínimo, si la mayoría de ellos no adelantan la edad de jubilación. Por lo tanto, el panorama social laboral está cambiando y tenemos el peligro de perder todo ese cúmulo de experiencias, de habilidades, de conocimientos en el marco de las organizaciones. El siguiente elemento a considerar es, bueno, además de ese escenario sociolaboral, ¿cuáles son las necesidades de las políticas generales? Todo este problema intergeneracional se da por igual en todos los contextos, en todos los ámbitos, no. Se ha ido detectando que en unos ámbitos es más problemático que en otros. Allí menciono algunos de ellos. Por ejemplo, es un problema el intercambio generacional en el campo. En el campo no hay interés o motivación o no ha habido capacidad de promover que diríamos que personas jóvenes se queden y por lo tanto hay un problema de mantenimiento de las estructuras agropecuarias en general. Y eso, como he dicho antes, también pasa en el campo de las administraciones públicas, donde la edad media de los trabajadores es muy alta. El otro día yo recordaba en mi propia institución, la Universidad Autónoma de Barcelona, la media de edad está por encima de los 56 años, en un colectivo de 3.000 y pico profesores, lo cual significa que en 10 años prácticamente va a desaparecer el 60% de los que hoy en día están allí trabajando. También afecta esta problemática a las pequeñas y medianas empresas, en el sentido que tienen poca capacidad de transferencia porque tienen pocos trabajadores y por lo tanto no pueden hacer sistemas de relevo, y mucho y de manera muy significativa a las empresas muy tecnológicas que contratan un tipo de profesionales que muchas veces no tiene que ver con las competencias que personas de más edad han desarrollado. En cualquier caso, en este panorama, una de las cuestiones que habría que evitar es que todos los programas de intercambio intergeneracional, de promoción y aprovechamiento de esa experiencia se hagan desde el punto de vista de la realidad social y de las necesidades de las personas, más que desde el punto de vista económico, porque a veces aprovecha estas circunstancias para realizar modificaciones en las estructuras de las empresas por razones estrictamente de rentabilidad económica. Otro problema que suele haber cuando se intenta enfrentar esta problemática es, bueno, si queremos que haya un recambio, lo que podemos hacer es generar algún espacio para que se encuentren personas de varias generaciones y se produzca un intercambio productivo. La problemática que esto tiene es que muchas veces no se trata de juntar personas, sino de generar proyectos nuevos en donde ambos colectivos, personas que tienen más experiencia y conocimiento y personas que buscan adquirirlos, puedan a través del intercambio interactuar y generar las respuestas más convenientes. No se trata de reproducir lo que determinadas generaciones saben en otras generaciones, sino de recrear y de construir conjuntamente. Y también es verdad que muchas veces, intentando abordar este problema desde las organizaciones, se plantean propuestas, pero muchas veces estas propuestas no vienen o no se desarrollan con condiciones adecuadas. No se acompañan de una formación necesaria a las generaciones que han de intercambiar conocimientos, no existe una evaluación o una autorregulación del proceso y, en definitiva, muchas veces estos mecanismos que podrían favorecer las condiciones adecuadas, al no existir, lo que generan es un fracaso total o parcial de las propuestas.
El segundo aspecto que yo quería destacar en esta introducción de carácter general es, bueno, en relación a ese panorama, se han ido haciendo iniciativas, como decía al principio, y estas iniciativas, ¿qué características tienen? Yo diría que muchas de estas iniciativas se deberían ubicar, y desde esta ubicación hemos realizado el análisis, entendiendo que ese traslado del conocimiento, ese compartir conocimiento entre varias generaciones, debe ser objeto de un proceso colaborativo. No es un proceso transmisivo y mecánico, sino colaborativo y de acuerdo a proyectos comunes. Y también es importante entender que el proceso de trabajar colaborativamente en nuevas propuestas que permitan fluidez en el intercambio de información y de experiencias debería ir más allá del marco personal y debería institucionalizarse, debería de alguna manera acompañarse de mecanismos que garantizaran la sostenibilidad en el tiempo. En definitiva, no solamente se trata de vincular el conocimiento, sino de favorecer las condiciones adecuadas. Y esas condiciones adecuadas pasan automáticamente por crear espacios, programas y una cultura de la colaboración favorable al respeto mutuo, animadora y motivadora del intercambio, una alta implicación de los afectados y claramente una cierta orientación al trabajo propio de las organizaciones y al objeto de ese intercambio, porque estamos hablando del mundo sociolaboral como tal. Entrando un poco en una tercera cuestión que nos parece importante, es las estrategias que hemos ido comentando brevemente y las hemos enunciado. De lo que se trataría también es que se combinen en función de cada contexto, de cada realidad socioeconómica o de la tipología de las organizaciones, que se combinen diferentes estrategias. Estrategias que tienen que ver primero con identificar el conocimiento existente y cómo ese conocimiento lo podemos almacenar, lo podemos hacer accesible, lo podemos etiquetar para facilitar que se pueda utilizar. Eso tiene que ver con los repositorios, eso tiene que ver con los mapas de conocimiento y con otro tipo de estrategias. La segunda cuestión es cómo podemos acceder a ese conocimiento de manera rápida, y eso tiene que ver con los procesos de aprendizaje institucional respecto a los repositorios o con herramientas que actualmente todos conocemos. Tan importante como identificar el conocimiento y hacerlo accesible es utilizarlo para resolver problemas. Y allí es donde tenemos un conjunto de estrategias que, combinadas adecuadamente, deberían hacer o dar la respuesta que deseamos. Y por último, no solamente se trata de utilizar el conocimiento en la resolución de problemas, sino podemos crear nuevo conocimiento. Si establecemos verdaderas comunidades de práctica profesional a través de ese trabajo colaborativo, podemos identificar aspectos que puedan enriquecer el bagaje, el intercambio y el crecimiento institucional. Desde este punto de vista, nos parece significativo que la combinación de estrategias tengan en cuenta estos aspectos, tantos los de identificación y utilización del conocimiento existente como lo que tenga que ver con la creación y gestión de nuevo conocimiento. Esa combinación de estrategias diversas puede dar lugar a propuestas muy distintas, que allí básicamente simplifico en tres aspectos. Puede haber propuestas generales que tengan que ver con la planificación de la organización para ese relevo intergeneracional o lo que decimos para el desarrollo y la consideración de la edad, y eso tiene que ver con modificación de estructuras que permitan hacer mentoría, hacer rotación de puestos de trabajo, hacer esquemas de salida profesional y, en último extremo, facilitar contactos intergeneracionales. También podemos pensar en propuestas específicas, muy concretas, para situaciones muy definidas, como pueda ser el desarrollo de proyectos
muy definidos, como se presentarán aquí, algunos de ellos, actividades de intercambio informal, como pueden ser desayunos de trabajo, juicios sobre situaciones concretas, sobre casos concretos, en definitiva, propuestas que tengan que ver con la búsqueda de soluciones ante problemáticas definidas. Y a partir de allí podemos pensar en estrategias directas o en estrategias más centradas en productos. Estrategias directas que podrían ser pues, audiencias, grabaciones, anecdotarios, diarios, o estrategias más centradas en productos como puedan ser pues, el inventario de tareas, la guía de supervivencia en el puesto de trabajo o programas que tengan que ver con los procesos. De cualquier manera, la combinación de estrategias debe formar parte de un plan de gestión de la edad y del talento, en donde queden claramente definidos no solamente los objetivos y las actuaciones, sino las estrategias que usaremos, el formato que se adoptará y cuál será el cronograma de intervención. Por lo tanto, y resumiendo, yo señalaría que tener en cuenta el capital que tiene una organización es importante de cara a su supervivencia y que en ese capital intervienen tantos los trabajadores de cualquier edad, de cualquier tipo de conocimientos. Y sería positivo que pudiera haber procesos colaborativos fluidos que facilitaran que ese conocimiento que entre todos acumulan no se pierda. Y eso solamente se puede hacer a través de planes sistemáticos que se tienen en cuenta la evolución de la edad y del talento, que se analizan sistemáticamente y a partir de las disfunciones generan nuevas propuestas de cambio. Bien, son algunas de las ideas que a partir de aquí mis colegas del simposium seguramente matizarán en aquello que les ha sido más útil, que les ha sido más beneficioso. Y desde este punto de vista acabo yo y daría paso a la siguiente colega, compañera Magda Vila de Girona. Dejo de compartir pantalla. Sí, sí. 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 No, esta no es el inicio para compartir. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Supongo bien. Vemos la pantalla. Gracias por estar aquí a todos. Gracias a la organización. Gracias, Joaquín, por la oportunidad. Lo que hoy os voy a presentar es la comunicación en referencia a los inicios en la Generalitat Girona sobre la transferencia del conocimiento en el relevo generacional. ¿Dónde? Tenemos el entorno, Generalitat Girona, en unas plazas concretas como han sido las de conserjería y ideas de lo que hemos aprendido con todo lo que ha habido desde este año. El entorno, lo que os decía, el entorno nos ayuda. El entorno nos ayuda, no sé si conocéis, la Generalitat Girona es el edificio corporativo y multidepartamental donde tenemos un modelo funcional y organizativo que se caracteriza por los servicios comunes, ya sea por razón de impacto con la ciudadanía o por relaciones de eficiencia interna, todo lo que sea la concurrencia de todos los servicios territoriales. Pero con ello, y una de las cosas importantes desde el inicio, es el valor que se le ha dado a la persona, al capital humano. Ya desde sus inicios, como antes de iniciar este modelo organizativo, toda la gestión del cambio, toda la preparación de la gestión del cambio, toda la formación de acogida que se hace cada mes con las nuevas personas que entran a trabajar en la organización, o como el reconocimiento, siempre lo decimos, de las personas que se están jubilando. Con lo cual, cómo no, íbamos a aprovechar el conocimiento en el relevo generacional. Y sobre todo, ayer me animé mucho con la conferencia de Nick Milton. Nos animó que hay empresas que necesitan 20 años. Nosotros llevamos 10 solamente en funcionamiento, con lo cual
nos vamos a mantener en el interés y en el compromiso. Esperemos, porque en 10 años nos jubilamos casi todos, con lo cual el entorno nos ha dado esta posibilidad y lo vimos en el estudio que ya presentamos en el EDO 2018, de que observamos que un 59% de los cargos intermedios se jubilan en 10 años, con lo cual el entorno lo tenemos para hacer pruebas. ¿Cómo llegamos aquí? En la descripción, los puntos claves. Había un liderazgo, se quería hacer, se tomaban decisiones en ello. Tenemos un diseño de la metodología a prueba con herramientas, las tienen ustedes en la presentación, unas fichas que hemos tenido que poner a prueba y estamos cambiando, modificando y planificando como otra parte, sobre todo para su difusión y su ejecución, para ver cómo lo podíamos llevar a término. En la organización partíamos ya de un nivel de base desde sus inicios, donde la formación se ha considerado como una herramienta estratégica. Se ha hecho una apuesta muy feroz desde la gerencia en la idea de mantener una formación transversal alineada con las otras formaciones existentes. Luego hay unos estudios de unos referentes, expertos y experiencias. Muchos de vosotros estáis aquí o habéis participado en el EDO, donde nos hemos mirado, hemos intentado aprender y hemos cogido vuestras experiencias y vuestros puntos claves. Y con lo cual vemos que tenemos la necesidad, se nos jubila cantidad de gente, cantidad de talento, tenemos la voluntad de hacerlo y la oportunidad de empezar a hacer pruebas pilotos. Vemos que paso a paso vamos haciendo. Con lo cual, y con el equipo colaborador, que tengo aquí a Sergi, me dejáis nombrarlo, mi colaborador con la unidad, nos hacemos estas preguntas clave como cada día. ¿Cómo aprovechamos todo lo que tenemos? ¿Cómo lo transferimos, esto que nos ha llegado a nosotros? ¿Quién gana con lo que comparta? Le estamos intentando dando valor, que hemos visto que será otro de los grandes puntos importantes del Congreso, dar valor a lo que estamos haciendo. Con ello, pues, ¿qué nos llegamos? Teníamos un plan piloto, vamos a ponerlo así, parece que en plan piloto vamos haciendo pruebas y siempre la posibilidad de llevarlo a cabo. Teníamos el entorno, tenemos la oportunidad, podemos trabajarlo en ello. ¿Y en qué nos apoyábamos en este plan piloto? Lo que hacen bien, los que mejor lo hacen. Vamos a basarnos en este aprendizaje colaborativo y buscando experiencias, referentes, con lo cual vamos a ver lo que hacen bien los que mejor lo hacen. Y luego, pues estas buenas prácticas en cada situación donde podíamos sacar algún aprendizaje, donde nos podía llevar. Pero con ello nos llevó a preocuparnos por qué retos teníamos como la propia organización, cómo lo llevábamos a cabo. Teníamos ya todo a punto para empezar, para ir a llevarlo a término. Con lo cual, estos retos, ¿qué era? Tenemos que decidir qué es lo que va a cambiar y qué es lo que se tiene que quedar, qué es lo que tenemos que desaprender y qué es lo que tenemos que aprender. Las plazas de trabajo hay cambios, hemos visto qué competencias distintas podemos necesitar. Y había este primer reto de a ver qué cambiamos, qué no. Tenemos otro que lo más preocupado de cómo se documenta, cómo se almacena esta documentación, cómo podemos compartirla, tiene que ser colaborativamente, cómo podemos llegarla. Esto era otro gran punto que estamos intentando resolver y estamos probando, como decíamos, distintas actividades. Y el otro era que todo este aprendizaje, crear, razonar, teníamos que hacerlo como en grupo, un poco más, no tú a tú, sino más ligado. Por tanto, nos encontrábamos en tener que elegir, tener la oportunidad y promover el cambio. Con el cambio para que pueda luego transferirse y pueda totalmente realizarse. Teníamos como todo así a punto, teníamos todo el plan piloto, buena práctica, aprendizajes y como todos ustedes saben llegó el COVID. Y con el COVID tuvimos que como reinventarnos, tuvimos que empezar a hacer un nuevo camino.
Esto fue el 14 y el 17 teníamos las primeras entrevistas, el primer procedimiento que ahora os comentaré, para empezar con todo el grupo de oficina de atención ciudadana, y se nos paró los contactos, se nos paró los acercamientos, pero teníamos un objetivo: no desanimarnos, teníamos que aprovechar cosas que teníamos hechas para poder hacerlo en otras vías, y nos ha parecido correcto dentro de la organización que ya habíamos previsto en esta comunicación del Congreso, pero enfocado en otro ámbito. Con lo cual teníamos la piedra, teníamos la metodología, teníamos el primer camino, empezábamos ya, teníamos la ruta, por lo cual lo poníamos en práctica. Aquí no se me gira el embudo, pero practicamos lo que era nuestra metodología SOMI. Let's go o vamos, ¿no? Sería un poco la traducción en castellano. Desde situaciones muy concretas que nos aproximaran a las buenas prácticas. Desde lo más particular, sería como el embudo al revés, para hacer más general, para que luego lo podríamos compartir, para que luego lo podríamos trabajar. Aquí ustedes lo tendrán en su presentación. Hemos hecho lo que sería la metodología SOMI, que es de que teníamos que saber, poder conocer, teníamos que observar, teníamos que motivar, teníamos que tener en cuenta unas habilidades y tenemos que implementar. Estas fueron las palabras de la primera vez que se escribió la idea de la referencia de este proyecto de aprovechar el conocimiento de las personas que se jubilan. Tendrán ustedes todas estas preguntas, ahora no me detendría tanto en ellas, sino en la propia explicación de lo que sería la práctica. Pero lo que verán en esta idea que se está trabajando en todo el Congreso, que tenemos que hacer la foto, tenemos que ver el mapa de la situación, de dónde partimos. Veríamos también la idea de hacer la entrevista de 360. Hemos visto, ya antes de que no, hablaremos de conversar, de tener conversaciones. Cuando yo hablaba con Paco, que es el conserje, que ahora os comentaré toda la experiencia, no le puedo decir, y dirá, ¿y esto qué es? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué es una entrevista 360? Tenemos que hablar sencillo. Esto es un aprendizaje, luego los comentaremos. Con lo cual, las entrevistas para el desempeño y lo importante de comunicar, que fuera común, que la información que tuviéramos las dos partes fuera del mismo entendimiento, partíamos de los mismos conceptos, sabíamos de qué estábamos hablando. Con lo cual, lo que decía ahora el doctor Gairín, el bagaje, la mochila, cómo llevaba, cómo me llevo, qué tengo, mis capacidades. Y aquí llegamos a la implementación, es decir, el primer reto. ¿Qué teníamos que llevarnos? ¿Qué teníamos que cambiar? Aquí, ¿qué teníamos que aprender y qué teníamos que desaprender? ¿Cómo vamos a diseñar? ¿Qué nos gustaría recibir la información? Esto no lo podíamos llevar a cabo. Las plazas estaban estudiando. No se pudo hacer en esta planificación porque nos tuvimos a poner a hacer otras actividades de COVID. La idea era poder tener trabajadores trabajando, pero sí que desde formación nos trabajamos en esta parte de la implementación, que eran las cápsulas de autoaprendizaje. No podemos poner en práctica todo lo ideal en general, pero sí que vamos a poner en práctica hacer materiales para poder pasar esta información, pero de cosas que necesitábamos aquí y ahora. No dentro de unos días, sino en estos momentos. Empezamos a hacer materiales, casos prácticos, vídeos de algunos temas que ahora nos preocupaban, en 3 competencias: las emocionales, las digitales y sobre todo las de lideraje y gestión de equipos. ¿Dónde lo guardábamos? Pues en la intranet. Fue como intentamos decir en esta parte. Con lo cual la propuesta sigue en marcha. O sea, tenemos el plan de formación de este año, ya lo teníamos con esta frase, que es la actitud, no la aptitud, lo que genera, lo que depende tu altitud, y con lo cual vimos todo lo incluido. Trabajar las actividades, lo que estamos llamando las soft skills. Tenemos un grupo, un equipo que vamos sumando, somos pocos pero vamos sumando, y tenemos los objetivos, el plan y la dirección encaminada en este sentido. Y lo que se ha dicho en varias ocasiones en este congreso, hacemos red entre nosotros, entre compañeros de los responsables de formación, entre otros compañeros que estamos todos ubicados en este objetivo, conseguir este conocimiento importante que, como ha dicho también antes el doctor Gairín, se va a perder o se puede perder en la administración. Pero ver en este objetivo tenemos la luz verde
para sacar las ideas de la caja, para ver qué necesitamos, qué administración queremos para los próximos años, cómo podemos aprovechar los conocimientos que tenemos y que hay talento y cómo lo podemos vender. Con lo cual, ya he hecho el clic, ya hemos hecho este cambio, vamos a intentar recoger todas estas buenas ideas y el día a día vamos avanzando. Y veo que paso a paso podemos avanzar. Muy bien, pues en el caso, como os decía, pues quedamos con Paco, que es nuestro compañero en conserjería, y le presentamos, y esto ya era antes del 14 de marzo, en principios de año, ya cuando escribíamos toda la comunicación. Y le dimos a conocer todo el proyecto, vimos el objetivo, vimos el procedimiento, cómo íbamos a hacer, recoger todas sus actividades, veíamos el calendario, cómo nos íbamos a encontrar. Primera sorpresa, me puedo prejubilar, o sea que me voy dentro de 2 semanas, voy a estar viendo periodos activos, pero periodos que me puedo prejubilar, no voy a estar todo el tiempo aquí. Con lo cual el calendario ya lo hacíamos en directo y online. Con lo cual vimos que la implicación era máxima, la persona se quería implicar, quería participar, nos quería dar sus informaciones y también lo que teníamos que hacer era adecuarlo, lo que os decía, los conceptos, no que lo entendiéramos solamente los de formación o los de recursos humanos, que lo entendiera quien tenía que hacerlo. Con lo cual, máximo objetivo, hacerlo, pero hacerlo fácil para todos, con la idea de que ha estado saliendo estos días. Cuando cocinamos, cocinamos algo que sabemos, para quedar bien. Perfecto, consensuar. Esto es lo que hacíamos. A ver, las preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo recogíamos? En una libreta, en un diario profesional, si lo decíamos en buen nombre, para recoger todos los indicadores. ¿Qué es lo que hacías cada día? Cuando te llevabas, cuando te se llamaba un teléfono, cuando algo no salía, ir apuntando este proceso. Y nos salieron todas las preguntas y lo hacíamos pues en tecnología. ¿Qué vamos a mantener? ¿Qué tendremos que anular o qué tendremos que rediseñar? Estos son los que luego nos podríamos plantear. ¿Esto conviene? ¿Esto se ha hecho igual? ¿Esto se puede mejorar? Esta era la idea de todas las preguntas, pero con toda la información y los indicadores que tuviéramos. Y claro, tendríamos este camino u otro, lo iríamos decidiendo cuando tuviéramos claro la evolución de la plaza. Con lo cual, con toda la experiencia, es lo que podemos deducir a ver qué hacemos con lo que nos pasa. Por lo tal, consensuado. Esto era muy importante. Tenemos todo escrito, puestas imágenes, fichas, ideas, metodologías, el calendario como propuesto, ¿no? La estrategia por donde llegamos, el ir y venir y esta historia de estos 2 años. Y el 2020 ha sido el paso que hemos hecho, el clic que os decía, hemos hecho ya el paso para ir poniendo todos los elementos. En 2 grandes colectivos, primero en conserjería, porque son elementos claves de lo que sería la organización, el común que se puso en la gestión de servicios comunes ya hace ya 10 años, y también otro gran colectivo que no se ha iniciado, solamente la teoría, sería a la Oficina de Atención Ciudadana, con todos sus informadores tramitadores. ¿Qué tienes que hacer para solucionar? No está escrito este problema que te viene desde, por ejemplo, de bienestar social. ¿Cómo era? Pues recoger todas las estrategias. Estamos en ello, no hemos parado, pero sí que ahora no tengo resultados en este momento. El que tendríamos es en la plaza de conserjería, sí que nos demos cuenta que esta plaza de conserjería de Paco, nuestro compañero, era estratégica, es conserjería de zona histórica, con lo cual es una zona donde es crítica por su peculiaridad. Debemos atender al presidente de la Generalitat, a un alumno que está en clase, a una persona, una ciudadanía, es crítica por su peculiaridad. Es importante, es crítica por su transversal, depende de varios departamentos, te puede venir el jefe de protocolo, te puede venir un profesor externo, poder ser tus propios compañeros y en este sentido esta liquidez, o sea, esta variabilidad y esta aproximación a distintos campos. Con lo cual, ¿qué veíamos en esta plaza? Sí que veíamos que había una muy buena predisposición, pero tenemos que formalizar más el procedimiento, tenemos que tener más análisis de la plaza, cómo queremos que sea la nueva plaza y tenemos que tener clara esta visión futura. Nos faltaría en estos momentos. Con lo cual, y para dar pie a todos, para ver que os digo lo que hemos aprendido, es que sacamos el máximo partido con lo que tenemos. Hemos aprovechado al máximo los recursos y más en tiempos estos de pandemia y estando en casa.
vamos rediseñando las plazas para poder ver qué nuevos aprendizajes, ya en visión esta de futuro, para tener esta vista de águila que decimos nosotros. Por lo tanto, tener cura del almacenamiento de los materiales, cómo los recogemos y facilitar estas herramientas. Comunicar, comunicar y comunicar en común. La palabra por esto la ponemos en mayúscula y que debemos trabajar estas actitudes en primer puesto en lugar de las aptitudes. Aquí dejaría, si os parece, mi presentación para dar pie pues, a las otras presentaciones y luego a mis compañeros. Y estoy a vuestra disposición. Gracias, dejo de compartir. Espero. Muy bien, pues muchas gracias Mara por tu exposición y vamos a dar paso a la presentación que hacen las compañeras María Rodríguez y Guerrero. Tecnológica, la verdad es que ha quedado muy bien resuelto y no se puede hacer otra cosa que felicitarlo. Agradecer que nos hayáis invitado al Ayuntamiento de Barcelona. Inicialmente teníamos previsto hacer esta ponencia a dos bandas, María Rodríguez y yo misma. Y las dos participaremos en el debate. Bien, en primer lugar, ¿qué es y qué pretende el Pas al Relleu? Que es el nombre que le hemos dado al método que hemos diseñado en el Ayuntamiento de Barcelona para facilitar un traspaso ordenado y eficiente de conocimiento. Se escucha con eco. Tanto de conocimiento tácito como de conocimiento explícito. Se escucha con eco, María. A ver si podéis apagar los micros de los demás ordenadores. Gracias. Ahora no te escuchamos, María. Ordenada, organizada, con unos objetivos y lo que aporta este método es sistemática, es metodología. ¿Qué pretende? Joaquín lo ha explicado muy bien al principio, pues es un método que pretende retener, sistematizar, compartir, poner en valor conocimiento crítico que han acumulado las personas a lo largo de sus trayectorias profesionales para evitar fundamentalmente impactos negativos en los servicios que prestamos a la ciudadanía. Este es su objetivo
máximo o final. Por otro lado, pretende ser un proyecto disruptivo que ayude a mejorar de manera sistémica, de manera más global, la gestión del conocimiento organizativo. Situar que el Pas al Relleu es el primer paso de toda una estrategia que se ha definido en el ayuntamiento respecto a las personas que se jubilan. Pas al Relleu se iniciaría aproximadamente un año antes de que esta persona abandone el ayuntamiento, pero también se prevén otras acciones de atención personalizada y acompañamiento a todo lo que significa los trámites, ¿no?, propiamente dichos, administrativos y de otro tipo de la jubilación. Hay previsto una serie de acciones de reconocimiento institucional y también se está trabajando lo que sería todo un programa de vinculación posterior a la jubilación. El punto de partida, ¿cuál fue? En el programa de actuación municipal del 2016 al 2019 nos encontramos esta acción, se propuso, se planteó este objetivo, esta acción, que era diseñar un programa de relevo y retención del conocimiento del personal que se jubila, entre otros. Entre otros quiere decir que al principio trabajamos con la voluntad de que este método no solo sirviese para situaciones de desvinculación por jubilación, sino que pudiese aplicarse a cualquier otro tipo de desvinculación, ¿no? Una persona que se va del ayuntamiento, ¿no?, porque encuentra otro trabajo o por otros motivos, también se podría aplicar. Los antecedentes: en el 2015 el ayuntamiento organiza un máster de gestión pública para personal directivo y en el 2015 hubo un grupo, tiene que presentar un proyecto, que elaboró el proyecto El Coneixement no jubila. Fue la primera vez, ¿no?, que se abordó a nivel organizativo bueno, esta problemática, y en ese trabajo de final de máster hicieron muchas propuestas. En el 2016 una gerencia, la gerencia de recursos, puso en marcha una prueba piloto que se llamaba No marxis sense dir-re. Es una prueba que estaba más orientada a retener conocimiento, que luego hablaremos, más operativo, no tanto conocimiento experiencial, pero bueno, también fue muy interesante, y ya en el 2017 empezamos a trabajar este proyecto que ahora os presentamos. Lo primero que hicimos es analizar la situación, ir a buscar datos, y entonces vimos que en el ayuntamiento la media de edad era de 46 años, que no es de las más altas de la administración pública, pero bueno, ya es considerable, y que bueno, teníamos un grupo de personas muy importante, que ahora veremos con detalle, próxima a edades de jubilación. El diagnóstico es que entre el año 2020 y 2024 se jubilarán forzosamente 1.200 personas aproximadamente. Hay un pico importante en el año 2023 en que se jubilarían 300 personas, y en 10 años, desde el 2018 al 2028, se jubilará el 21% de la plantilla del ayuntamiento, pero hay dos datos también relevantes, y es que se jubilarán el 40% de los mandos intermedios y el 50% del personal directivo. Aquí una reflexión. Hemos conseguido bajar un poquito la media de edad en el ayuntamiento, porque entre el año 2016 y 2018 se incorporaron unas 2.000 personas al Ayuntamiento de Barcelona, pero también hay que decir que no eran personas de 20 años o 20 y pocos años. O sea, había personas de 50 años y personas de 20, casi 30 años, ¿no? Y la media de edad más o menos se podía situar en unos 35 o 40 años. Quiere decir que los procesos de reclutamiento, el resultado finalmente tampoco son personas de 20 y pocos años. O sea que eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de
de relevo generacional, intergeneracional. Empezamos a trabajar el proyecto con una metodología colaborativa, como no podía ser de otra manera, y además era un grupo interno, era un grupo de trabajo interno, personas de diferentes áreas, de diferentes organismos autónomos, con experiencia en gestión de personas, y bueno, fue este grupo el que diseñó el método, porque queríamos que fuese un método aplicado y aplicable a la realidad de nuestra organización, ¿no? Que tiene pues, características que no tienen otras organizaciones. Lo primero que hicimos es una reflexión sobre cómo queríamos que fuese este método. Entonces, lo definimos una serie de características. El método tenía que ser sencillo, o sea, fácil de entender por los actores y por la organización y fácil de aplicar. Podía haber métodos mejores, ¿no? Más sofisticados, bueno, quizás más complejos, pero no era el objetivo, porque bueno, la experiencia también de todas estas personas que formábamos parte del grupo, no era la primera vez que trabajábamos proyectos de cambio, de transformación, y bueno, a veces diseñamos cosas muy bonitas, técnicamente perfectas, pero después son difícilmente aplicables. Queríamos que fuese un método útil para resolver problemas, para aprovechar oportunidades, no para generar más problemas. Por lo tanto, es un método que se ofrece a la organización. Si tienes un problema, te será útil, pero si no tienes un problema, pues no tienes por qué aplicar este método. Es un método, digamos, a la carta, para siempre que te sea útil y te resuelva problemas, será beneficioso, pero si no, no hay ninguna obligación no es un trámite. Tiene que ser impulsor, y esto es muy importante, de un estilo de liderazgo capacitador. Es un método que pivota alrededor de la figura del jefe, del comandament, del cap, que es quien tiene que impulsar todo esto. Por lo tanto, es un aspecto fundamental, trabajar este tipo de liderazgo, ¿no? Este estilo de liderazgo capacitador. Tiene que ser un método flexible y adaptable a la complejidad de nuestra organización. Es una organización muy grande y no podemos hacer propuestas homogéneas porque no tiene sentido. Como decía, fácil de aplicar, sobre todo por los mandos, porque es un método que tiene que funcionar de manera autónoma, tiene que implicar a todas las personas, el conjunto de personas, que son muchas, que participan en esta transferencia, transmisión, traspaso de conocimiento, ¿no? Y todo el mundo tiene que ver la utilidad, tiene que disfrutar de este proceso, ¿no? Y este era el objetivo. Tiene que potenciar un cambio, ¿no? Y una transformación en las maneras de trabajar actualmente. Significa que tiene que haber un antes y un después de la aplicación de este método, no en el caso concreto del traspaso de conocimiento de una jubilación, sino en otros aspectos de la dinámica de funcionamiento de la unidad. Entonces tiene que incorporar en sus dinámicas de trabajo el trabajo colaborativo, ¿no? El valor del conocimiento compartido, etc. Y tiene que reconocer el valor que aportan las personas, que en definitiva, ¿no? El conocimiento es un capital, es el capital más importante que tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona y es un capital que reside en las personas. El método, ¿no? ¿En qué consiste este método? Como os decía, la idea es que un año antes de la fecha en que una persona se jubile, se iniciaría la fase 1, tiene 2 fases este método. La fase 1, que es la fase de identificación de conocimiento crítico. Nos situamos, ¿no? En el día después que esta persona abandone la organización y empezamos a reflexionar, el jefe por un lado y la persona que se jubilará por otro, a través de todo un cuestionario que está diseñado para provocar esta reflexión.
Si no se retiene determinados conocimientos, esto puede causar un perjuicio o puede ser negativo, pueden haber problemas, disfunciones en el servicio que se presta, tanto con carácter inmediato como en el medio plazo. No es una visión del día después, sino tiene que ser una visión que vaya un poco más allá. Y esta reflexión que después comparten, ¿no?, en una conversación de puesta en común entre los dos, puede acabar con 3 escenarios o 3 conclusiones posibles. No hay conocimiento crítico a traspasar, es decir, se puede ir la persona tranquilamente, que esto no afectará a la calidad y a la prestación del servicio a la ciudadanía. Y esto es importante, y aquí hago un paréntesis, porque aquí a veces se confunde que cuando tú llegas a esta conclusión, pues es que esa persona no aporta, no ha aportado valor, todo lo contrario. Aquí lo que puede pasar es que en esa unidad ya se haya incorporado una dinámica de trabajo colaborativo, de gestión y de compartir el conocimiento, de sistematizarlo, y por lo tanto la mayor parte del conocimiento que tiene esa persona ya se ha sistematizado y está al servicio de la organización. Lo quería matizar porque a veces confundimos o creemos que cuanto más crítico sea que tú te vayas, pues es que vales más. Yo creo que justamente ese es el cambio cultural, todo lo contrario. Si tú has procurado en tu trayectoria profesional que todo el conocimiento que tú tienes, que es de la ciudadanía y al servicio de la ciudadanía, pues lo has compartido, lo has sistematizado, bueno, has trabajado de una manera, ¿no?, abierta y colaborativa, pues entonces ya es mucho más fácil, ya lo has ido traspasando, ya no tiene tanta criticidad tu desvinculación. Este es el primer escenario. El segundo es que hay algún conocimiento crítico a traspasar. El tercero es que hay bastante conocimiento crítico a traspasar. Y el cuarto es que hay muchísimo conocimiento crítico a traspasar. En el último caso, habría que analizar qué está pasando ahí, ¿no? Y entonces ahí se propone un plan personalizado. En el primer escenario, en la primera conclusión, no hay conocimiento crítico a traspasar. Se proponen 2 herramientas. Una de traspaso operativo, que es el alguna pregunta mes, no entro, y otra el mensaje al sucesor, ¿vale? El mensaje al sucesor consiste en elaborar bien una carta escrita, bien un vídeo, ¿no?, que tú dirigirías a la persona que te suceda en el futuro. Entonces, cuando la persona que te va a sustituir se incorpore, recibirá esa carta donde tú le explicas de una manera sencilla lo que tú consideras que es importante que esa persona tenga en cuenta en el momento que se incorpora, ¿no? Entonces, bueno, ya os explicaré, tenemos varias y la verdad es que es una cosa muy interesante, bueno, de una parte emocional, pero también tiene una parte, digamos, profesional importante. El segundo escenario, que es donde sabemos que se encuentra la mayoría de las desvinculaciones, aparte de los 2 anteriores, herramientas de traspaso, hay una que es la principal, que son los trucos de oficio, la reunión de transferencia de estos trucos de oficio. Los trucos de oficio es una herramienta que está diseñada, ¿no?, que tiene pues, un documento de cómo seleccionarlos, cómo redactarlos, cómo transferirlos, o sea, entonces sería trucos de oficio, reunión de transferencia. Hay todo el tema de preguntas frecuentes, ¿no? Si en esta reunión de transferencia de los trucos de oficio se detecta que hay que sistematizar, profundizar en algún otro tipo de conocimiento, pues la herramienta preguntas frecuentes te explica cómo hacerlo y, como decía, los otros 2. Cuando hay bastante conocimiento crítico, se añaden al anterior escenario las comunidades de práctica. Si hay alguna comunidad de práctica en funcionamiento, proponer a esta persona que se incorpore esos últimos meses de su estancia en el ayuntamiento. Otro tipo de espacios de intercambio más ad hoc que se podrían realizar, manuales de procesos
o procedimientos en algún caso, que sea muy crítico retener ese conocimiento, relatos de incidentes críticos, que esta es una herramienta realmente muy interesante, ruedas de contacto, cuando, por ejemplo, esta persona es una persona pues, que acumula contactos internos o externos que sean críticos o muy relevantes, pues bueno, hacer todo una transferencia en este sentido. Yo os decía que este es un método pensado para ser aplicado de manera autónoma y que pivota, como os decía, sobre el jefe de una unidad, es el que lo tiene que impulsar, pero no está solo, evidentemente, tiene un manual, una guía que le dice, le va indicando qué es lo que tiene que ir haciendo en cada momento y cómo tiene que actuar. Tiene el acompañamiento de los referentes de recursos humanos de personas de cada unidad y ya contemplamos un asesoramiento experto externo, sobre todo para las herramientas que puedan ser más complejas o para situaciones que no hayamos previsto en este método estándar. No me entretendré aquí, pero bueno, esto es para que vieseis que cada herramienta tiene su ficha, tiene en el manual o en la guía pues se indica cómo se tiene que aplicar, ¿no? Y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Hicimos una prueba de valor previa a la puesta en marcha general entre julio del 2018 y junio del 2019 en el área de Drets Socials, porque nos permitía, realmente es un área que tiene perfiles profesionales muy diversos, tiene desde, bueno, trabajadores y trabajadoras sociales, pero tiene psicólogos, administrativos, economistas, bueno, es un área muy diversa. Entonces, bueno, estuvimos un año con esta prueba de valor, no es una prueba piloto, porque una prueba de valor, su objetivo principal es validar el circuito, validar las herramientas, una vez se ponen en práctica y ajustarlas, y aquí ajustamos bastantes cosas. Esto nos fue muy útil para ajustar. Lecciones aprendidas, y con esto ya acabaría, y en todo caso, y si después hay interés en algún tema en concreto en el debate, pues ya hablaríamos. Lecciones aprendidas. Una desvinculación es una gran oportunidad para mejorar el servicio, fundamentalmente. Te obliga a reflexionar, a hacer un paréntesis, ¿no?, en el día a día, te da esa oportunidad. La puedes aprovechar o no la puedes aprovechar como jefe de la unidad, pero es una llamada de decir, bueno, a ver, se va una persona, ¿no? Vamos a hacer, o te puedes plantear, vamos a hacer el mapa de conocimiento, ¿no?, que aquí se ha comentado. Vamos a hacer el mapa del conocimiento de toda mi unidad, ¿no? Y más en concreto analizando pues, el conocimiento de esta persona que se irá. Y a partir de aquí y de todo este proceso del pas al relleu, vamos a modificar determinadas pautas o dinámicas de funcionamiento de nuestro equipo, ¿no?, para efectivamente evitar que en el futuro sea muy crítico pues, que una persona se vaya del departamento, ¿no? Porque se puede ir porque se jubila, como he dicho, se puede ir a otra institución, ¿no?, porque bueno, encuentra otro trabajo mejor, se puede ir, que en el ayuntamiento es bastante frecuente, a otra área, a otro departamento. Entonces no es simplemente con motivo de una jubilación, que es más excepcional, aunque ahora más frecuente que en otras épocas. Por lo tanto, vamos a trabajar de otra manera. La conclusión es esta, ¿no? Nos permite reflexionar y replantearnos cómo trabajamos, cómo gestionamos el conocimiento, cómo lo compartimos, cómo lo sistematizamos y, por lo tanto, nos permite cambiar y transformar. Entonces, ¿qué hemos observado, ¿no?, con la aplicación del método? Pues que se potencia esta cultura de trabajo colaborativo, ¿no?, y nos focalizamos o nos enfocamos más, nos orientamos al beneficio común. O sea, el conocimiento no es mío ni es tuyo, el conocimiento es de la organización, es de la ciudadanía, tiene que estar a su disposición y este es el objetivo, ¿no? Somos servidores y servidoras públicas y sabemos lo que sabemos porque
porque llevamos muchos años ¿no? haciendo determinadas tareas, ¿no? teniendo una experiencia, pero no, esto no es para nosotros ni es para el de al lado. Esto tiene que estar al servicio, como digo, de toda la organización y de toda la ciudad en nuestro caso. Y ¿no? Este es el enfoque. Nos permite garantizar que se siguen prestando servicios con un nivel óptimo o incluso mejor, porque claro, esto nos permite reflexionar sobre cosas que se hacían de una manera, igual detectamos mejoras que podemos aplicar en el futuro, ¿no? Las personas que pasan el relevo se sienten reconocidas, esto es una obviedad, ¿no? Y es un aspecto a que yo no me he referido tanto porque el método realmente es un método muy enfocado a resultados, pero no quiere decir que por ello deje de lado todo el tema emocional. Entonces, una desvinculación de personas con trayectorias profesionales en el mismo ayuntamiento de 35 y 40 años tiene un peso emocional que no podemos dejar de lado. Entonces, el reconocimiento, ¿no? que tiene que ser continuado, no cuando te jubilas, ¿no? que es alguna queja que en la prueba de valor pues, hacían las personas, ¿no? como diciendo, bueno, a buenas horas se acuerdan de mí. Todo este tema es un tema también a reflexionar, pero por lo menos ¿no? que tú te sientas reconocido. La gente quiere de verdad, la gente tiene la necesidad de traspasar, la gente vive angustiosamente, o sea, el momento en que se va, si no puede traspasar determinadas cosas, también en la prueba de valor lo comprobamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que servir para reconocer a las personas. Las personas que toman el relevo lo hacen, o sea, se sienten mucho más seguras, con mucha más confianza, más arropadas, y obtienen un dominio profesional de una manera mucho más rápida que si no se aplicase el método, con lo cual, pues, los beneficios es que este método beneficia a todo el mundo y no perjudica a nadie, ¿no? Gana la persona que se jubila, ganan las personas, ¿no? que a quien se les pasa el relevo, gana la organización, gana la ciudadanía, por lo tanto, se vende por sí solo y bueno, y esta es un poco la conclusión. Yo ya acabaría, no sé si me he pasado el tiempo, ¿no? Lo siento. Muchas gracias. Sí, ahora damos paso a la siguiente aportación, en este caso de la profesora María Jesús Comellas, sobre mentorías de trabajos de investigación, visibilizar el conocimiento y experiencia senior, que tiene que ver con una red que ella está gestionando de apoyo y soporte a las universidades. María Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. Ante todo, dar las gracias al doctor Joaquín Gairín y a la organización del Congreso de que me hayan invitado. De alguna manera seré una nota discordante, pero como que ya el doctor Joaquín Gairín sabe que acostumbro a ser una nota discordante, se arriesgó, voy a mantener mi rol, porque yo pienso que ya a mi edad ya tengo la posibilidad de realmente mantener este rol que en algunos momentos me ha sido asignado. A ver si puedo favorecer que salga la pantalla. Sí, es lo que hacía, pero no le gusta. Ya lo he hecho. Porque la técnica siempre quiere tener un protagonismo también, ¿no? Porque por algo estamos en este momento. Espero no gastar el tiempo solo con la técnica, que ya sé que lo van a controlar, pero... Sí, ahora podré... Sí. Bueno, ya todo está resuelto, o sea que ya no hay problema. Bueno, lo que les decía, una cierta nota discordante en el sentido de que las aportaciones anteriores han hablado desde el punto de vista de las personas que están implicadas en el mundo laboral,
mirando a las personas que marchan del mundo laboral y que se jubilan. La mirada que yo les propongo es al revés, es partir de la idea y de la mirada y del pensar de las personas que se han jubilado, algunas, como es mi caso, ya hace un cierto tiempo, y el sentir y la visión que la sociedad nos está dando como personas ya jubiladas. Lo que quisiera es también hacer referencia a lo que se ha dicho anteriormente, que en España la población está envejeciendo, yo diría que es a nivel mundial que la población está envejeciendo, y que valdría la pena también hacer una mirada a muchas personas que han envejecido y cuál ha sido la trayectoria que han hecho desde este punto en que dejaron el mundo laboral. Un ejemplo muy claro que tenemos cerca en Francia es el sociólogo Edgar Morin, que tiene 99 años y acaba de publicar un libro sobre los retos que provoca el COVID en este momento a nivel mundial. Es un pequeño ejemplo. O la doctora Rita Levi-Montalcini, que le dieron el premio Nobel a los 77 años. Partiendo un poco de que yo les intento posicionar en esta mirada desde la población mayor, por decirlo de alguna manera, que a veces es una palabra que nadie quiere oír y creo que vale la pena dejar los eufemismos porque vamos madurando y vamos envejeciendo, y ver qué es lo que estamos constatando cuando miramos cómo la sociedad nos percibe, cómo la sociedad nos da con toda la amabilidad soluciones para vivir más de un tercio de la vida cuando nos jubilamos. La gente se está prejubilando a los 60 o se jubila a los 65 y por expectativas de vida le quedan 30 años de vida. Ha trabajado durante 40 años y si se jubila a los 60 y tiene suerte a nivel de salud, hay cada vez más personas centenarias, con lo cual le quedan 40 años de vida desvinculada con el mundo social. Como que la sociedad y todas las jóvenes generaciones son tan amables, nos ofrecen de alguna manera una carta de oportunidades. Y dicen, mira, lo que puedes hacer es no decir la edad que tienes, porque así disimulas, no lo pareces la edad que tienes, no la digas. Y así todo el mundo creerá que eres más joven. Porque claro, como que la juventud es el gran reto que hay en estos momentos, todo el mundo quiere ser joven y se compran cremas y se compra de todo para ser joven, pues no digas que estás envejeciendo. Entonces también es importante pensar que la gente mayor, en cuanto te jubilas, necesita rutinas, porque te vas a levantar y no sabrás en qué día vives. Te va a pasar la semana y a lo mejor te vas a comprar el domingo porque no te has enterado de que la vida continúa. Entonces, además, claro, te vas alejando del mundo del saber, te vas alejando de la sociedad y vas a acabar que no vas a saber nada. Cambia tan rápidamente la sociedad que no te vas a enterar, por lo tanto, mejor no hables. Como que te van a ir perdiendo, vas a ir caducando en tus capacidades físicas, mejor que andes cada día. Y si puedes, anda 4 kilómetros, porque el andar es muy sano. Y si te hace pereza, pues te compras un perro, porque entonces va muy bien, porque el perro tiene que salir y te ayudará a pasear. Cada vez tendrás menos interés, pero no te preocupes, porque ya hay centros que se hacen actividades, talleres de memoria, y así te va a solucionar tu etapa de jubilación. Lo que no se dice es que somos personas con capacidad intelectual, que tenemos proyectos, que tenemos un lugar en la sociedad, que queremos tener un lugar en la sociedad, no como un colectivo caduco, porque todo el mundo va envejeciendo desde el nacimiento, sino que tenemos un lugar en la sociedad y que queremos participar en esta sociedad, que tenemos intereses. Y en el momento en que los intereses no se apartan, los intereses crecen. Y los proyectos pueden ser proyectos iniciados en una etapa más, digamos, activa de la vida laboral, pero que pueden ser proyectos nuevos que se inician en estos momentos que ya estás jubilada, como el que si tengo tiempo les explicaré que estamos iniciando con 50 personas que tienen más de 70 años. En fin, queremos no solamente aportar lo que hemos aprendido mientras hemos trabajado, sino que queremos continuar aprendiendo, que tenemos 40 años por delante para continuar aprendiendo. Y pienso que el señor Edgar Morin está aprendiendo en el momento que nos está dando las posibilidades de una reflexión a partir del COVID, cuando él ya tiene 99 años. No aporta lo que sabía
cuando tenía 50. Por otra parte, en muchos momentos la sociedad también nos dice, tú tienes tiempo, nuestro tiempo es menor, porque lógicamente al final de la vida se acerca más, lo tenemos más próximo que no en otra época. Y lo que queremos es aportar a la sociedad no solo el saber acumulado, sino el saber que continuamos aprendiendo. Entonces vamos constatando este edatismo, esta mirada paternalista, esta mirada de soporte, especialmente si nos acercamos a una tienda de tecnología o estamos en la cola del supermercado. Estamos buscando el cambio para facilitar el pago y ves en la cola que dicen, una persona mayor, paciencia. En una tienda de tecnología, si hay chicos, hombres y mujeres que atienden al personal, normalmente los hombres miran a la mujer y le dicen, escucha, que llega una abuelita, a ver si tú la ayudas porque vas a tener trabajo. O sea que hay unas atribuciones y una manera de mirar a las personas que es lo que está creando este malestar y esta situación. Por otra parte, para añadir también, las mujeres tenemos una mayor carga de edatismo por aquello de que ya nos viene acumulada y ya estamos acostumbradas, casi ya la aceptamos, porque acabamos siendo la abuela eterna cuidadora de las necesidades de los hijos, las hijas, del cuidado de los nietos, de la ropa, en fin, de todas las cuestiones domésticas. Y somos un recurso comodín. Cuando los hijos o cuando la gente que se quiere ir a una fiesta, cuando abran ya el confinamiento, que quieran ir de viaje, ya hay los abuelos, especialmente la abuela, que se va a cuidar de todo. Entonces vuelve a insistirse en esta no mirada, en estas no atribuciones que la sociedad nos deja de hacer, que deseamos un tiempo propio, deseamos decir que no, deseamos tener este espacio para participar en proyectos, en ideas y un espacio, insisto, en el reconocimiento no del saber acumulado, sino del saber que continuamos acumulando y que por lo tanto nos vamos a cansar, evidentemente en principio se cansa todo el mundo, pero que en el momento en que tienes proyectos sociales y proyectos vinculados, el cansancio no es el mismo. Y si hablan y si conocen personas que se han jubilado, normalmente si no tienen este espacio de reconocimiento y de posibilidad, al cabo de 4 o 5 años, a nivel de salud, hay una decadencia mucho más acelerada que cuando hay proyectos y que cuando hay actividades posibles. No queremos tener sentimiento de culpa por no ayudar a los que trabajan. Están muy estresados, entonces ya les compraremos una botella de agua, pero queremos continuar viviendo acompañados, compartiendo la realidad. Por lo tanto, nos negamos en principio a la pérdida de nuestra identidad social. Porque la identidad personal a nivel familiar se mantiene, a nivel de amistades también, pero esta identidad social que nos ha ocupado estos 40 años de vida laboral, no lo queremos perder en el momento de la jubilación. Continuamos siendo profesora, médico, ingeniero, ingeniera, porque cuando te miran y dicen, ¿y tú ahora qué haces que ya te has jubilado? Yo soy profesora, aún eres profesora. Escuche, me moriré siendo profesora. O sea, esta identidad no se puede perder porque es realmente una lacra que se está atribuyendo a esta generación, que yo insisto que dura, si es posible y hay suerte, 40 años, que son casi equivalentes a los 40 años de la vida laboral. Para evitar esta, digamos, pérdida de identidad, hay que cambiar la sociedad. No podemos cambiar las personas que estamos sufriendo de alguna manera este edatismo, sino que queremos ser una voz que cuando se hable de la soledad de las personas mayores, cuando se hacen estudios desde la gente que está trabajando sin la presencia de las personas que representan que lo estamos sufriendo. Queremos que se cambie la tipología de servicios que se ofrecen, que se cambie el trato poco apropiado que nos da el personal a nivel médico. Vas a una visita médica y si te acompaña un hijo o alguien, hablan con la persona acompañante de lo que tiene que hacer la persona mayor, sin en principio dirigirse a la persona que es la que tiene que hacer la actividad y en el caso de que hubiera dificultad de comprensión, ya hay el apoyo de la persona acompañante que también lo ha oído. Queremos que se valore lo que sabemos, lo que continuamos sabiendo
y que somos un capital activo, ya hablando de economía, que no es precisamente la mirada que me apetece más, pero que somos un bagaje vivo que aumenta y que es el que hay que dar reconocimiento. No se puede perder sentido a la vida porque realmente hay más patologías en las personas mayores porque se pierde el sentido que tiene la vida durante estos 40 años. Con lo cual, y hablando con personal médico, me dijeron una frase que me impactó y me dijeron, con este proyecto que llevas a cabo y con este enfoque, disminuirán las depresiones, disminuirá el gasto farmacéutico y los suicidios. Y le dije, hombre, quizás exageran. Me dijeron, ya lo hablaremos otro día, pero es real como la vida misma. Entonces, para que haya este reconocimiento, para que haya un envejecimiento satisfactorio, lo que se trata es realmente de preservar, obviamente, todas las zonas, digamos, que ya están presentes en la vida cotidiana, la vida privada, los nietos, evidentemente, las acciones sociales, ser voluntario de lo que sea, poder participar como los yayoflautas o con todas las protestas que pueda haber a nivel social, que se pueda continuar actuando, pero aquí la flecha roja quiere llamar la atención en que queremos participar intelectualmente, aportando saber y compartiendo y aumentando el saber que evidentemente tenemos. Este, digamos, sería el proyecto que tiene más fortaleza, aparte del que les decía que estamos iniciando ahora, y que es esta red de experiencia y construcción de conocimiento compartido. O sea, no damos el conocimiento a quien va a hacer de relevo, sino que es que continuamos compartiendo conocimiento con los agentes activos, los profesionales y con la juventud que está integrándose en la adquisición de conocimiento. Entonces, la aportación que se hace desde las personas, digamos, mayores, las personas jubiladas, es mentorizar trabajos de investigación. Lo que sí que se nos ha ofrecido ya hace un cierto tiempo es que vayamos a explicar cuentos a las criaturas pequeñas de las escuelas infantiles, que cantemos lo que sea, que expliquemos nuestras batallitas de cuando éramos jóvenes. Aquí se trata de otra actitud. Se trata de que vamos a acompañar un trabajo de investigación, que vamos a comunicar y favorecer la reflexión en la investigación, que habrá reciprocidad de aprendizajes con las personas que están haciendo la investigación y, por lo tanto, habrá una cooperación entre generaciones para construir conocimiento activo, actual y de futuro. Y esta mentoría es la que se ofrece a las dos generaciones que están implicadas en estos trabajos de investigación. Será tanto en universidades, trabajos de grado, posgrado, maestrías, como en organizaciones sociales, como en los trabajos de investigación de bachillerato que se hacen en los centros de secundaria y de grado superior, que también se hacen en la postobligatoria, digamos. Los beneficios que se están logrando con estas, digamos, beneficios o repercusiones, para no hablar siempre en estos términos tan economicistas. Para la generación senior, la generación mayor, ir a tener un lugar no para hacer, sino para traspasar y aumentar el saber es el cambio radical. No van a hacer alguna cosa, sino ven que te necesitamos por lo que sabes. Entonces, este es el reconocimiento que hace la sociedad de estos saberes y de estas experiencias. Se refuerza la actitud positiva de las tres generaciones. Siempre hablamos la generación intermedia como la generación puente o generación bisagra, la generación de la juventud, 17, 30 años, que son los protagonistas de la investigación que están realizando, y además la generación senior les ofrece una temática por una experiencia profesional, no solo teórica, que es la que puede aportar un valor añadido a la generación intermedia, que en muchos momentos está traspasando un saber teórico, pero no tan vinculado con la realidad. Es además esta persona mayor que llega a un centro de secundaria, que lo primero que te dicen eres abuela de alguien, y dices, no, soy una persona mentora, cambia esta mirada, y es una innovación para los centros educativos cuando incorporan la presencia física
de personas mayores que van al laboratorio, que van a la biblioteca y que están haciendo este trabajo. Obviamente tiene una clara repercusión en la cohesión social y permite esta generatividad, este devolver a la sociedad lo que se ha adquirido durante toda la vida activa que se ha tenido. En cuanto a la generación intermedia, no hay ningún problema de competencias ni de funciones, porque la generación intermedia es quien tutoriza el trabajo de investigación, es quien va a evaluar el trabajo de investigación y es quien tiene que garantizar que el alumnado no pierda los tiempos y no se salga del guión. Es para esta generación un refuerzo clarísimo porque, por suerte, la juventud está pidiendo temática, que las personas que están siendo los tutores y tutoras de los trabajos de investigación no lo tienen actualizado. Por ejemplo, ahí después le voy a mostrar los últimos trabajos que se han mentorizado. Una alumna que quería un trabajo sobre la inseminación artificial y la persona que la tutorizaba era profesora de geología. Le dijo, escucha, un tema de piedras vale, pero un tema de inseminación artificial no me corresponde. Entonces, es esta generación intermedia que está ganando confianza hacia las personas mayores, que no olvidemos que la sociedad está envejeciendo y que dentro de pocos años ustedes estarán en la misma situación de personas jubiladas que igual la sociedad, si no cambia, les van también a apartar. Entonces, esta generación intermedia favorece este liderazgo. Esta generación intermedia favorece las relaciones entre generaciones y obviamente cambia esta actitud hacia la vejez, viendo y que en algunos momentos oímos comentarios que nos dicen, pues tú sabes mucho, pues escucha, llevo años en el mundo trabajando y aprendiendo. O sea que se va cambiando este datismo, esta mirada, estas atribuciones y estos estereotipos que están tan arraigados que parece que aún nos ven como si estuviéramos en el año 1900, cuando ha cambiado todo. La generación junior es la más receptiva en este trabajo, en estas relaciones. Se entregan de lleno a la persona mayor, le aceptan plenamente, le reconocen el saber y además están encantados de ver las grandes aportaciones que puede hacer una neuróloga como que tenemos en tenemos 130 personas que ya están jubiladas que quieren participar en este proyecto. Y cuando ven un ingeniero que llega, cuando ven personas, dicen, pero esta persona me va a ayudar a mí, y lo dicen enseguida en su familia y nos invitan en su presentación, nos ayudan o nos piden ayuda para cómo hacer la presentación. Y aquí tenemos mucho tiento de que en ningún caso haya una relación estrecha entre la persona joven y el mayor que aísle a la persona tutora. Siempre tiene la persona junior, digamos, la persona, el alumnado, tiene muy claro que cada vez que se ponga en contacto vía telemática, vía correo electrónico, lo que sea, tiene que haber copia y a ser posible que haya también la presencia de la persona que le tutoriza, a fin de garantizar que sea un trabajo a tres bandas, sistemático, simultáneo y que no sea aquello que alguien sienta que pierde las funciones que le corresponden. Entonces, creemos que tiene valor, no sé si lo he llegado a transmitir, pero realmente me apasiona. Hace 10 años que inicié este proyecto partiendo de puntos de vista de personas mayores que estaban sufriendo esta pérdida de identidad. Yo estaba en camino de perderla también, cosa que me molestaba seriamente. En estos momentos, en este mapa refleja las zonas geográficas en las que este curso hemos actuado. Y, por ejemplo, es interesante ver que estamos en 4 universidades en este momento, porque el proyecto es de la Autónoma y estamos haciendo convenios con estas universidades. Y esta mañana he recibido un correo de la Universidad de Girona que ya me emplazan a una reunión para formalizar el convenio también. Ciudades en las que estamos también actuando. Y nuestra actuación no es más expansiva en principio porque viene en función de la demanda que tenemos. Entonces intentamos explicar este proyecto y cada vez que personas oyen que esto existe, nos dicen si yo lo hubiera sabido y estamos haciendo, digamos, una cierta difusión tanto como podemos. En este pequeño esquema les enseño, por ejemplo,
el perfil profesional de las personas mentoras, desde psicología, arquitectura, genética, psicología, enfermería, profesor de la INEF, médica de inmunología, químicos, farmacéuticos. Es aquello que, y curiosamente, un tema que a mí me está molestando en cierta manera o me pone a cuestiones es que tenemos más respuesta de profesionales de ramas médica y técnica y tecnológica que no del campo de las ciencias humanas. Es aquello que dices, me molesta de alguna manera porque es mi campo también, quizás, ¿no? Bien, curiosamente, por ver datos del perfil, hay más chicas jóvenes que piden mentoría para sus trabajos de investigación que los chicos. Curioso. Hay más profesoras, mujeres, que piden trabajos de apoyo de mentoría que los hombres profesores. A nivel de participación de las personas mentoras, hay un poco más de participación de mentores hombres, poca, porque hay ingeniería y porque hay medicina más específica y hay en este sentido más oferta, tenemos en la lista más oferta de hombres que se han apuntado. O sea que son perfiles que también es interesante de participar, de ver de qué sesgo se está produciendo. Un poco para finalizar, decirles que como que además la tecnología y con la pandemia nos ha puesto en evidencia que la virtualidad es un valor, hemos estado colaborando con 50 trabajos de mentoría en Guatemala, evidentemente vía telemática y vía correos electrónicos y las posibilidades que hemos tenido. O sea que si hemos llegado a Guatemala, podemos llegar a Madrid, a Alicante. Lo he presentado a congresos, a Las Palmas, a Galicia, a Andalucía. Es interesantísimo por un efecto, digamos, personal. Todo el mundo me abraza, me dicen, por favor, no desfallezcas, continúa, que esto tiene mucho valor. Me llevo muchos abrazos y hay poca complicidades y poca demanda. Y espero que esto vaya siendo, ir sembrando una semilla que vaya floreciendo y vaya aumentando. Muy bien. Entonces, Sí. muchas gracias. Si quieren, aquí hay la página web y correo electrónico, estoy a su disposición y solicitudes las contestamos todas. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Ahora pasaremos a la participación y el debate. Haremos un plano que se vean todos y en todo caso nos pondremos la mascarilla por razones sanitarias. Bien, desde mi punto de vista ha habido aportaciones interesantes. Nunca se agota todo lo que a uno le gustaría saber en una reunión de este tipo, pero tampoco es el objeto. El objeto es despertar interés, proporcionar información básica para luego profundizar a través de la publicación o del contacto directo con las personas que han participado. Yo he estado atento al chat y se han hecho algunas aportaciones que, si les parece, las iré haciendo en función de a quién se han dirigido, y luego tengo una cuestión que es de carácter general. Hay una primera aportación a la profesora, a Magda Vila de Girona, que ha sido una de las primeras participantes, y que dice, en definitiva, cómo se comprueba a través de qué mecanismos podemos garantizar que el paso de situaciones concretas a la generalización, a la utilización de esas situaciones en nuevos contextos, se hace. Ella señalaba al principio que lo importante es partir de lo concreto para luego aplicarlo a otras situaciones, pero ¿cómo garantiza que esto se hace? ¿Cómo garantiza que finalmente esto se está realizando? Magda, por favor, si puedes poner el micrófono y puedes contestar. Sí, hola, buenos días. A ver, lo hemos probado poco, también os lo digo, pero lo probamos de lo particular haciendo unas exposiciones y unas reuniones con el resto del equipo. Esto lo hicimos con Paco y con todo el resto de conserjería.
Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido probarlo en directo, o sea, explicar cosas concretas de realización de competencias para que fuera expuesto a los otros miembros del equipo. No sé si te respondo, Joaquín. Sí, bueno, en todo caso al que lo ha propuesto en el chat, pero ya me parece perdón, bien, sí, hacemos una ronda de cuestiones que se han ido preguntando. Hay varias cuestiones que se han hecho a María y Eva, a su aportación. Teresa Sánchez, partiendo de una aportación anterior, estaba interesada en, bueno, por una parte ver quién y cómo se define si el conocimiento crítico o el conocimiento de una organización es crítico o no, y quién decide las personas que tienen ese conocimiento, cómo se identifican las personas que tienen ese conocimiento y cómo se identifica ese conocimiento. Esta es una de las cuestiones, os planteo otra más que se ha planteado, por si os lo queréis repartir. Héctor Manuel, cómo despertar la actitud de los milenistas, de los que cobran poco, por retener el talento. El intercambio generacional implica a los jóvenes, pero los jóvenes no están muy vinculados a las organizaciones, están más vinculados a otros aspectos y por lo tanto si hay algún tipo de cuestión de este tipo. Y bueno, y luego Carlos de la Fuente, perdonad un momento que recupero, Carlos de la Fuente nos planteaba, a ver un momento, sí, nos planteaba, dice, no todo es documentar y procedimentar, el reto más difícil es replicar esas buenas prácticas, más relacionadas en las respuestas que una persona que de forma rápida, con cierto automatismo, da a una situación crítica. ¿Habéis contemplado estos aprendizajes? O sea, los aprendizajes más mecánicos, más de procesos automáticos. No sé, si vosotras mismas si podéis aportar alguna luz a estas inquietudes. Bueno, respecto a la primera pregunta de las personas que deciden quién decide, ¿no? Dónde está el conocimiento que es crítico y el que no. Cuando ha explicado Eva el método, poníamos tres roles en la organización, que era el mando, la persona que se jubila y también el equipo. Evidentemente, en principio, quien tiene que saber o identificar más claramente si va a tener un problema cuando esa persona se vaya del equipo es el mando. En principio, para cumplir bien su función, un mando tiene que saber lo que hace cada una de las personas y también pues, poder valorar si esa persona se va del equipo, pues si va a tener un problema o no. Pero a veces también, como al jefe se le escapan cosas, pues también el equipo también lo ponemos en rol y también lo ponemos en el método para que también juegue en ese proceso de traspaso del conocimiento y también pueda identificar aquello que puede ser crítico o no crítico. Pero para poderlo poner esto en marcha, el primero que ponemos en cuestión y que se lo preguntamos y quien se lo tiene que plantear a partir de una ficha muy bien elaborada de reflexión que nos costó, pero que es lo que le hace las preguntas claves al mando, justamente es para eso, para decirle, se va a generar un problema cuando no esté esa persona, porque si no va a haber problema, pues si no hay problema, ¿por qué vamos a buscar una solución? Porque al final es lo que pasa, que la solución puede ser el problema. Por eso decimos, bueno, pues el mando es el que le hemos puesto sobre todo la carga de decidir si va a suponer un problema o no, prescindir de ese conocimiento. ¿Pots afegir alguna cosa més? No, porque, bueno, es lo que comenta María perfectamente. En el método, esta reflexión la hace, por un lado, el jefe de esa unidad, por otro lado, la persona que se jubila, y en la guía también se prevé la posibilidad que el jefe pueda contrastar con el superior inmediato o con otras personas del equipo. Por lo tanto, bueno, ¿quién decide? Pues un poco, ¿no? Entre todos valoran, ¿no? Qué tipo de conocimiento, sobre todo experiencial, tiene esa persona y si resulta crítico y en qué nivel. Pero es un conjunto. Quien decide finalmente sí que es el jefe de la unidad. ¿Temas milenistas?
Sí, del tema que comentaba Héctor, a ver si lo he entendido. Claro, nosotros no tenemos ese problema a nivel general. Puede haber alguna persona que lo tenga, pero la verdad es que somos una administración pública, ¿no?, el Ayuntamiento de Barcelona, y la verdad es que la vinculación y el compromiso de las personas, aunque también, ¿no?, sean más jóvenes, no es nuestro problema. Tenemos otros muchos, pero ese realmente, vamos, no lo detectamos, sino a las personas de verdad se integran o sea, tienen una vocación, ¿no? También gracias a los procesos de selección que realizamos, ¿eh? Pero la orientación al servicio público, el compromiso público, o sea, son competencias y valores que en los procesos de selección tenemos muy en cuenta. Entonces, las personas que se incorporan al ayuntamiento, la verdad es que se integran bastante bien, ¿no?, a pesar en equipos intergeneracionales. Y nosotros, a ver, no tenemos, Detectado ya que te digo, sea un tenemos problema. otros, pero ese en concreto no lo tenemos, ¿no? Y luego el tema del replicar los aprendizajes más mecánicos. Yo aquí una cosa solo. Cuando hemos empezado a explicar el método decíamos que por una parte lo que intentábamos, que era simplemente tener el método para retener el talento y poderlo compartir, pero que había un segundo, y es que queríamos que el método fuera un proyecto que fuera disruptivo en la organización, en el sentido de que pusiera de manifiesto que compartir el conocimiento es necesario y que es bueno para la organización y para el desarrollo de los equipos y para la productividad en general, hasta incluso para el buen ambiente. En este sentido, pensábamos que era importante también el método, porque esto luego se replicara justamente en las prácticas diarias y en la manera de trabajar del ayuntamiento. En este sentido, bueno, ya estaba planteado, ¿no? Esto se tiene que replicar, tiene que al final, este método tiene que desaparecer a la larga, porque si la gente ya se acostumbra o ya trabaja de esta manera, compartiendo el conocimiento siempre, pues no va a ser nunca un problema pues cuando una persona se vaya del departamento, ¿no?, para el resto de las personas del equipo, porque el conocimiento ya residirá en todas las personas del equipo. En este sentido, era lo del replicar, que decíamos se tendría que estar replicando siempre esta manera de trabajar y de traspasar el conocimiento entre las personas que forman un equipo. Y luego yo añadir a esta del aprendizaje más mecánico, que no sé si lo he entendido bien, pero claro, sigue habiendo otro tipo de herramientas de desarrollo profesional, de aprendizaje en la organización, ¿eh? O sea, quiero decirte, sigue habiendo planes de formación, sigue habiendo planes de desarrollo y otras maneras de aprender que no necesariamente... ¿no? Quizás ese tipo de aprendizaje más estandarizado, más automático. Entonces, en todo caso, que son independientes del paso al relleu, de este tipo de método de traspaso. En todo caso, claro, hay que tener la tendencia, que yo creo que Joaquín es que lo ha explicado muy bien al inicio, pero eso ya requiere un poco de perspectiva, cómo integramos, ¿no?, en una única estrategia real de gestión del conocimiento diferentes cosas que estamos haciendo en la organización, ¿eh? Entonces, cuando tú vas a una formación, me lo invento, ¿no?, de atención al ciudadano, ¿no?, de cómo tienes que atender, cómo tienen que ser esas respuestas más estandarizadas, ¿no?, de esta, la empatía, la asertividad. Claro, cuando lo pones en práctica, ¿no?, sales del aula y te vas al puesto de trabajo, ahí tendríamos que ver cómo sumamos también ese conocimiento más experiencial de personas que a lo mejor llevan 20 años atendiendo a la ciudadanía, ¿no?, en situaciones incluso bastante críticas o complejas, ¿no? Entonces son la combinación de diversas acciones que se tienen que integrar. Muy bien, muchas gracias María y Eva. ¿Hay alguna cuestión para la doctora María Jesús Comellas?
y va en la siguiente dirección. Primero, felicitaciones varias porque hay muchos participantes que se identifican con el discurso. Y es importante, sí, es importante lo que dice de dar sentido propio a esta fase de la vida, un sentido propio en sí mismo, lo cual exige de alguna manera la reclamación de la identidad propia, que eso lo pueden hacer las personas, cada una de ellas, pero la pregunta es, desde el punto de vista social, ¿cómo potenciar socialmente una cultura en esta dirección, ¿no? Que entienda esta fase como una fase más, donde puede haber aprendizaje, crecimiento, participación social. ¿Cómo socialmente se puede impulsar esto? Esta es la gran tarea que además he dicho que si tenía tiempo explicaría y no he tenido tiempo, pero desde la perspectiva de las personas mayores lo que es importante es que tenemos un protagonismo para defender y para de alguna manera no confrontarnos ni enfrentarnos, pero tener voz y defender que esta etapa de la vida son 40 años, siempre decimos 40, que a veces se traduce en 20 o lo que sea, pero que no es un año, que aquello que dices, mira, un año lo pasas como puedes. O sea que tenemos un lugar y de alguna manera tenemos que hacernos sentir en este sentido. Lo que pasa es que estamos luchando con lo que en estos momentos, y estoy de alguna manera cuando me quejo, me enfado y entonces hago de alguna manera mis aportaciones y ahora es de riesgo porque cada vez que me enfado me dan una tarea más. Y en estos momentos ya llevo 4 proyectos y 2 de los cuales es para evitar este edatismo, esta mirada social. Y me ha encargado la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que lidere un grupo para poner en evidencia, y si lo podemos poner en evidencia desde la voz de las personas mayores y también de las criaturas, es decir, de la generación junior, apelando a la generación intermedia, porque si vamos solos, aisladamente, como un colectivo, entonces nos dicen, escucha, descansa, que ya tienes derecho a descansar. Y vete a la inserso, que ahora lo han quitado y no podremos ir. Es decir, te van consolando. Y aquí el trabajo es entre generaciones o la cosa no tiene salida. Y el proyecto que estamos iniciando con un grupo de 40 personas mayores es hacer 3 bloques de investigación, o sea, 3 temas, 3 focos de investigación. Y curiosamente, digamos, la gente joven no nos viene a buscar aún, pero estas 30 personas han dicho, tiraremos adelante estos 3 temas, pero queremos la gente joven aquí. O sea que estamos apelando a que realmente se transforme en grupos de discusión y grupos de análisis, de encuestas, ya veremos cómo lo vamos concretando porque es aún muy incipiente, pero no queremos continuar haciendo nuestra batallita al lado, porque acabaremos siendo los yayo-flautas que protestan, para ser realmente un colectivo que demuestra su potencial, que demuestra su interés, su capacidad cognitiva, que lógicamente irá disminuyendo o no, pero sí que si se debe mantener, y esto entonces ya vienen los neurocientíficos y todos que dicen que cuanto más trabajas, las redes neuronales continúan, pero no queremos construir esta aventura al margen de la generación joven. Con lo cual estamos pidiendo que la generación joven nos pida, nos haga la demanda de escucha, si tú sabes de esto, sabes de lo otro, por favor, bien. Ahora tenemos un ingeniero que se ha metido en el CRISPR, que es un tema muy puntero, y es un hombre que tiene 72 años. ¿Y qué? Pues este es el que corre más caminos porque es el que tiene más demanda. O sea que hay que hacer cualquier acción, hay que hacerla entre generaciones. No hace falta que necesitamos muchas Gretas que hagan toda la lucha para la supervivencia del planeta, sino que tenemos que estar juntos y no nos tienen que marginar. Porque en muchos momentos cuando dices, no me marginen, y dice, otra vez viene la abuelita pesada. Bueno, la abuelita o la generación pesada. Y hay que cambiar esta mirada absolutamente. Muy bien. Comentar una... Sí, ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Es que cuando hemos empezado a explicar el proyecto, comentábamos que el método es la primera pieza de toda una serie de acciones que el Ayuntamiento de Barcelona se ha planteado hacer con las personas que se van de la organización por jubilación. Entonces, hablábamos pues que los ayudamos en toda la parte de papeleo, que eso es un rollo, y que también les orientamos pues que van a
incluso en temas de gestión del cambio, ¿no? De que su vida pues, va a cambiar, evidentemente, y por lo tanto cosas que va a tener que tener presentes. Hay un reconocimiento institucional porque como somos tantos y se jubilan tanta gente en un año, pues alrededor de Navidad pues se les hace un acto protocolario con la alcaldesa y tal y cual. Y hay una cosa nueva que justo a principios de año elaboramos, que es un proyecto pensando en cuando las personas se vayan. Y esto ha sido por petición expresa de la gerente municipal, Sara Berbel, que es una de las cosas que justamente le preocupaban mucho. Y pensamos, ella decía, ¿cómo podemos mantener las personas vinculadas a la organización una vez se hayan jubilado? Claro, mi primera respuesta es, pues que la gente cuando se jubila ya no quiere saber nada del ayuntamiento, porque se ha jubilado. Y ella decía, no, hay gente que sí quiere. Entonces, y a veces, justamente, buscar las maneras de mantenerlas vinculadas también aporta a la organización, aparte que les aporta a la persona. Entonces, bueno, hemos empezado a elaborar el proyecto, bueno, está elaborado ya el proyecto porque lo primero que hacemos es preguntarles, claro, ¿tú quieres continuar vinculado al ayuntamiento? Porque si nos dice no, por más que sepa, es que pues no. apadeu. Pero si realmente quiere continuar vinculado a la organización, pues entonces es... Pues incluso, pues, si hacemos un boletín interno, ¿lo quieres recibir? Si necesitamos elaborar un proyecto en el cual sabemos que tú puedes aportar conocimiento, querrás colaborar y tal. Y de momento lo hemos planteado un poco de, si quieres, contaremos contigo. No, y que las universidades, por ejemplo, han hecho la extensión universitaria, la universidad de las personas, pero es ir allí a recibir. Y quien quiera, por favor. No, la pregunta es, ¿vamos bien? En principio vamos bien, pero por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad amable para las personas mayores. Sí. Yo diría que debería ser la ciudad amable para todo el mundo. Bueno, pero tú estás cuestionando la política que se puede hacer desde el discurso. Pero yo hablo de la plantilla interna del ayuntamiento. Sí, que son dos aspectos, pero para valorizar los esfuerzos que hace el Ayuntamiento de Barcelona. Mercè Pérez Salanova, y hay toda una movida de telemáticamente apoyar a las personas mayores, porque esto, es que esta solución telemática, podemos hablar de personas dependientes que tienen 20 años y también ya son dependientes o que tienen otros problemas. Un minuto, Joaquín, necesito solamente aportar una cosa en este motivo del reconocimiento. En la Generalitat Girona tenemos la xarxa de treballadors públics emèrits y aprovechamos este conocimiento. Yo tengo una persona en mi equipo jubilada que estamos trabajando en la base de datos. María Jesús, hablaremos si quieres en un futuro próximo, pero que estamos intentando trabajar en esto, pero no lo he explicado en el proyecto, pero aprender en fons y forma eran las dos partes, el conocimiento y el reconocimiento. Gracias, Joaquín. La María Rosa Falgás, de Girona, estamos en contacto también. Si os parece, quedan 5 minutos y simplemente decir que hay alguna cuestión más. La Pati Boragno habla de precisamente el trabajo nos trasciende a las personas. Entiendo que se refiere al puesto de trabajo, las personas se van pero el puesto continúa, está bien todo el intercambio de experiencias, pero cómo trabajar la actitud de, mire, usted se tiene que dar cuenta de que en algún momento este espacio lo tiene que ocupar otra persona. Es una cuestión que quedaba también para María y Eva, y luego había una cuestión que yo tenía para las 4, y entonces os doy 2 minutos, 1 minuto a cada una. De Gloria a cada una. No, de Gloria no, para cerrar. Hay alguna cuestión más en el chat, pero no tenemos tiempo. Es trasladar, y a ver cómo lo veis, la preocupación, porque todas estas experiencias que me parecen interesantes, significativas, personal y socialmente, no queden en el olvido cuando las promotoras, que habéis sido muchas de vosotras, se vayan. O sea, quiero decir, esa red que está creando la María Jesús, eso que habéis hecho la María, la Eva o la Magda, que con gran interés hace en Girona, cómo lograr que esto quede institucionalizado, de alguna manera impregnado en el ADN de la organización, de tal manera que aunque las personas promotoras se vayan, esto continúe. Bien, por lo tanto, yo os doy 1 minuto a cada una de vosotras, si podéis contestar a esta cuestión o a la que queráis como resumen de lo que hemos hecho, y si alguien le contesta a la Pati Boragno, pues muy bien. Yo gasto 15 segundos. Muy bien. En ningún caso pretendemos mantener el lugar laboral, que en algunos momentos me dicen, escucha, deja espacio a la juventud.
O sea, Edgar Morin no saca lugar a nadie. O sea, que hay circuitos paralelos que se entrecruzan, pero no pretendemos ocupar, ya cobramos la pensión, punto. O sea, que lo que queremos es continuar activos, incidiendo, participando, aprendiendo y colaborando. Bueno, yo diría que en un mundo de muchas personas como nosotros que tenemos 15.000, nos encontramos de todo. Hay quien se resiste, o sea, que intenta, yo no me quiero jubilar, no puedo alargar más, no sé qué. O sea, esto por otra parte. Otras personas, en cuanto a la actitud, de que era la pregunta, pues hay quien ya lo sabe y está encantado de la vida y va contando los días, qué bien que me jubilo, y hay otras personas, pues esto el extremo, ¿no? Que no se quieren jubilar. Entonces, nosotros, en la parte esta que decía que era la segunda bolita, que era la atención personalizada, como los hablamos directamente con ellos, vamos viendo precisamente pues, las actitudes y las emociones y todo lo que hay en las personas, y por eso también creamos este espacio que le decimos de formación para preparación a que tengas información del cuando dejes de trabajar, pues las otras cosas a las que vas a tener derecho, temas de consejos y todo esto, pues ahí hay una interacción personal con la persona donde puedes trabajar un poco el tema emocional. Pero asusta, mucha gente le asusta perder sentido de su vida. Sí, sí. Y nada, yo os digo que haciendo red con el equipo y con el equipo mentoría inversa, yo tengo un equipo muy joven y transversal, con lo cual compartiendo y colaborando me parece que son unos puntos claves para que esto pueda seguir tirando adelante y bueno, y seguir combatiéndolo en todos vosotros. Gracias a todos y compañeros de mesa, aunque esté un poco lejos. Muy bien. ¿Querías comentar algo finalmente? No. No. Creo que ya Bueno, pues muchas gracias a los participantes de este simposio, que como mínimo ha servido para sistematizar experiencias y lo que sabemos, y también agradecer a José Luis Muñoz y a Jordi Codina el soporte que nos han dado técnicamente. Seguimos en el Congreso y dejamos esta actividad por otras. Muchas gracias a todos.